Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con el que fuera gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Él es presidente de Un Nuevo Tiempo también, ¿no? Sí, cómo no. Un Nuevo Tiempo está en la MUT. Siempre he estado en la MUC. Un Nuevo Tiempo ha sido no solamente un miembro activo, sino pudiéramos decir, fuimos los creadores, los fundadores, los que diseñamos la idea de unirnos en función de una lucha política a partir del 2006, cuando rescatamos la ruta electoral en Venezuela. Ajá. Después que te dejaron en libertad, aquí se ha dicho muchas cosas, ¿no? Todos los días se dice de todo. Negociaste la salida, vas a ser gobernador del estado Zulia, vas a dividir la oposición. ¿Cuál es de ese menú, con quién te quedas? No sabía que tenía tantos poderes como para hacer tantas cosas, ¿no? Ajá. En estos días me dijo una señora en un barrio, mire, Manuel, por ahí me comentó alguien que si a usted lo hubiera envenenado en la cárcel, decían que ese fue un negocio y que el veneno no era el que debieron comprar, sino le dieron otro que debió ser ácido muriático. Porque estamos en una época que en las redes, sobre todo, se manipula, se calumnia, se dicen verdades y muchas mentiras. Y eso tergiversa a veces la realidad y el acontecer diario de la vida, no solo política, sino en términos generales. Uno a veces se crea tanta confusión que no tiene la certeza de lo que realmente está ocurriendo en determinado acontecimiento. Lo cual es muy delicado porque un avance tan importante como es el de las redes se utilice a partir de laboratorios, porque hay laboratorios, no solo del gobierno, que es el que tiene los más poderosos, sino también de algunos sectores de la oposición. ¿Pero qué interés puede tener la oposición en perjudicar a Manuel Rosales o qué interés puede tener porque el gobierno en no perjudicarlo? No, el gobierno me perjudica en todo cuanto puede y a cada rato y todos los días. Ayer, por ejemplo, montaron una etiqueta para hacerme daño y uno sabe por el seguimiento que se hace que viene del gobierno. Ahora bien, lamentable es que de algunos sectores de la oposición lo hagan también, o candidatos, porque lo que impactó o generó esa guerra sucia en mi contra tiene que ver con mi salida porque por razones propias de la política se movía el piso o el tablero político. En cuanto, poquito, mucho, no sabemos, pero se movía. Y además se acababan los cuentos en el Zulia. Se lo estaban repartiendo, esa plaza es nuestra. Además, como el Zulia es la primera plaza electoral de Venezuela, mi llegada los perturbó, les dolió la cabeza, les dio calambre, se enfermaron. Bueno, estarán en estado comatoso, pero ya yo llegué y me recibió la gente apoteósicamente desde que pisé tierra en el aeropuerto. Se hizo un acto gigantesco de más de 100.000 personas. Por donde paso hay una conmoción, una oleada de gente que me saluda, que me abraza. Mire, cientos de personas, hombres, más mujeres por supuesto, que me dicen que rezaban por mí todos los días. Gente que llora cuando me ve. Bueno, eso es bien bonito, me llena de orgullo porque eso demuestra un liderazgo que quedó sembrado en forma positiva y es bueno para la democracia. Ahora, aquí en concretamente impacta tu libertad en la oposición. ¿Quién puede tener interés en la oposición en que Rosales tenga una matriz negativa? Bueno, porque eso tiene que ver con un movimiento político que es de los más fuertes en Venezuela, que es el Nuevo Tiempo. Y se generan todas esas pretendidas figuras y cuentos y embustes y calumnias para dañar la imagen, no solo mía, sino del partido también. Yo leía en estos días... Porque usted sabe lo que está planteado, no es solo las candidaturas de alcaldes, también las de gobernadores. Y está planteada la candidatura presidencial y lamentablemente no entendemos que se está cometiendo un gravísimo error con el país. Porque hay dos agendas políticas. La agenda que anda por un lado, por el poder, por la lucha por la silla, por el cambio de este modelo que es un modelo fracasado, obsoleto, que no sirve, que no ha funcionado en ninguna parte, porque es un modelo
que nace de esa idea marxista, leninista, comunista, que ya fracasó en todos los países donde se aplicó y quedan algunas expresiones como China. Pero en China el modelo es autoritario y comunista para el Estado, pero en su desarrollo y desempeño es el paraíso del capitalismo. Igual ocurre en Vietnam. Bueno, ese modelo que hay que cambiarlo, precisamente es parte de la lucha y de la controversia, pero la agenda de la gente es el hambre, es la falta de medicina, es la inseguridad, es el drama que se está viviendo. Entonces ahora, los políticos no podemos estar hablando solo del poder, sino también tenemos que ir en función del poder y en función de la solución de los problemas. Yo leía en un periódico, decía, bueno, ¿por qué Rosales y no Leopoldo López y no Ceballos? ¿Y por qué no los que están en Perú también? Bueno, no pactan con ellos para que regresen. Son casos diferentes. Y en algunos es el mismo delito. Son casos diferentes. Mi caso se derrumbó porque quien me acusó fue a la fiscalía a decir que él comprobó que las pruebas que le dieron eran falsas. Desde el 2004, cuando iba a ser reelecto gobernador, hicieron esa tramoya para tratar de manchar o de evitar que ganara la reelección. ¿Quién te acusó? Y quien hizo toda esa confabulación fue Aponte Aponte, que era el magistrado que dirigía todos esos tinglados, y después declara en Estados Unidos y en Costa Rica que él se prestó a toda esa manipulación y él construyó esa manipulación, de tal manera que se derrumbó el expediente, se derrumbaron las pruebas, se derrumbaron los testigos. ¿Quién te acusó inicialmente? Se derrumbaron el acusador, que es José Luis Pirela, que en ese momento era presidente del PPT en el Zulia y era miembro del Polo Patriótico. Ahora está en la otra acera, no en el Nuevo Tiempo, está en otro partido, pero él no solo reconoció que le dieron pruebas falsas, sino que reconoció que andaba equivocado y reconoce ahora que la solución de Venezuela no es este modelo que gobierna el país. De tal manera que a mí, no es que no solo porque estoy en libertad, condicional todavía, porque tengo prohibición de salida del país, tengo que presentarme cada 15 días, sino que yo no debía estar preso ni un día. El tema es al revés. Ni preso ni un día. Además, no hay razones de ninguna naturaleza para que se me hiciera algo. Bueno, un receso, regresamos para hablar de tus planes ahora. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Manuel Rosales, ex gobernador del estado Zulia, y ahora pareciera que candidato a gobernador del estado Zulia. ¿Realmente tienes planes para ir a una opción regional? Nosotros tenemos ahorita una propuesta muy clara frente al país, lo cual nos coloca en una posición bien definida, que la lucha de este momento en Venezuela no puede tener nombres ni apellidos, no puede tener siglas de partidos, ni puede tener ambiciones y aspiraciones planteadas en cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y decimos tres cosas importantes. La primera, el calendario electoral. El país necesita saber para dónde va, porque este país no aguanta más mentiras, más propuestas que se las lleve el viento. A la gente la hemos engañado y yo me involucro para no escurrir el bulto, pero a la gente sí le han elevado las aspiraciones, las esperanzas, a los que no creen en este modelo que nos gobierna y a los que creen también. ¿Cómo han engañado a la gente? Entonces fíjense, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo pero el calendario electoral para que el país sepa para dónde va. Además, el gobierno, que es de origen democrático, tiene que sustentarse, desarrollarse, confirmarse en cuanto a que es en su desempeño democrático, estableciendo lo que conduce o lo que indica el establecimiento constitucional, que son las elecciones de gobernadores, alcaldes y el año que viene la presidencial. Segundo punto que estamos planteando. Una medida, una figura que permita el ingreso de alimentos y medicinas al país. Mire, da dolor encontrarse una persona que tienen semanas, meses buscando un medicamento y no lo consigue. Y otro que no tienen ni siquiera cómo comprarlo. Gente
que tiene o está pasando calamidad para encontrar comida, para alimentar a sus hijos. Entonces la política no puede ser solamente el poder, ¿cómo no? Este modelo hay que discutirlo y que el pueblo decida Manuel, si se queda o se va. Manuel, tú dices Pero tenemos que ocuparnos de la gente. Tú dices que engañaron a la gente. ¿Cómo la engañaron a la gente? Y tú eres partidario de que el periodo de Maduro lo terminen el 18, 19 y no como dicen algunos de la oposición. Eso es mentira. Que debe irse. Mira, quien diga que vamos a salir del gobierno de Trump está diciendo mentira, es un mentiroso. Pues muy sencillo, se lo voy a explicar muy claro. Dígalo. Aquí quedan dos caminos. Primero, lo que dice la Constitución, que es la ruta electoral. Así la quieran torcer, así sea complicada y difícil, pero es el voto la solución de lo que se está viviendo en Venezuela. Correcto. Y el otro camino es la violencia, con la fatalidad y la muerte que ella representa. Y la Constitución establece que nos quedarían dos figuras. Una, la enmienda. Y para hacer una enmienda terminaría siendo más complicado, más tiempo y además tener acuerdos mínimos con el gobierno, lo cual es imposible. El revocatorio ya no existe. No existe ninguna otra figura. Y le quedarían las elecciones presidenciales que son el año que viene. De tal manera que decir lo contrario es decir mentira, a menos que estemos jugando a otra cosa, que es la violencia, en lo que nosotros no creemos. ¿Tú crees que en la oposición hay gente jugando a la violencia? Bueno, no quiero calificar a nadie, cada quien asume su responsabilidad y su agenda. ¿Qué tal te parece a ti? Sí hay personas que creen en la violencia en la oposición y todos sabemos que es así. Yo no creo en la violencia y eso me cuesta que las galerías, que los violentos, que los radicales me elaboren todas esas calumnias y digan todo lo que me dicen, pero de aquí no me van a sacar. La gente dice, bueno, ¿por qué Rosales y no Leopoldo López otra vez? Bueno, cada quien tiene que asumir yo no puedo hablar por Leopoldo, ni por Ledesma, ni por nadie. Yo hablo por Manuel Rosales. ¿Qué piensas tú del caso Ledesma, Leopoldo y Ceballos? Bueno, una de nuestras luchas es que todos los presos deben estar en libertad, los presos políticos. Y que todos los exiliados deben regresar, porque el exiliado sufre tanto como el preso que está en una cárcel. ¿Cuántos exiliados hay? Bueno, según las cuentas que nosotros tenemos son más de 200 exiliados. Ahora, imagínense ustedes 1 millón o 1,5 millones o 2 millones de personas que no están exiliadas políticas, sino que tuvieron que autoexiliarse, irse del país porque no hay oportunidades, porque creen que la situación en Venezuela va a ser más grave, más calamitosa. ¿Cómo fue tu exilio en Perú? Bueno, como todos los exilios. ¿Tú vivías deprimido? Doloroso. ¿Sentiste estar en ciudades... En algún momento desesperación por regresar a Venezuela? Bueno, no tanto como desesperación, porque no es el afán del que se marchó o el afán de la lejanía, es el amor, el dolor de estar lejos de la familia, de los amigos, de la cultura, de lo que tú conociste toda tu vida, lo que debe estarle embriagando en este momento a los exiliados políticos y a los cientos de miles de personas que se tuvieron que marchar. Y la lucha tiene que ser también para que esa familia, esos jóvenes que se han marchado, regresen un día a Venezuela. ¿Cómo se mantiene un exiliado de fuera? Bueno, hay muchas maneras, pero la más importante es con su fuerza, con su voluntad, trabajando, desarrollándose, preparándose. Yo leí mucho, me documenté mucho, reflexioné mucho, aprendí mucho de la historia de Venezuela, ¿te costó mucho de en lo económico? Historia de América. ¿Te costó en lo económico mucho? Como le cuesta a todo el mundo, porque aquí gasta en bolívares, allá gasta en dólares. Entonces... Bueno, no es fácil. Tiene doble gasto o triple gasto. ¿Cómo se adquirían los dólares allá? Porque aquí no se consigue. Bueno, esa era otra época que no había la situación de la conversión que hay ahorita. Era más fácil comprar dólares, por ejemplo, en Venezuela, a un monto razonable. ¿Tú qué piensas de la elección de gobernadores? ¿Serán este año? Deben ser este año. Las de gobernadores y deben ser las de alcaldes, porque las de gobernadores debieron ser el año pasado. Ese es un planteamiento claro constitucional. Ok, te digo otra vez. ¿Tú quieres ser gobernador? No, yo no estoy planteando ahorita ninguna aspiración. No, yo te pregunto, no, ¿quién aspira? Yo quiero ser gobernador, presidente de la República, embajador. Yo quiero serle útil al país. Tú decías, como alguien decía, mientras respires, aspira. ¿Cómo va a decir que no va a aspirar? Bueno, por supuesto que todos aspiramos, pues posiciones. Si no, pero esa gente que te recibe, que te aclama, ¿por qué te aclama? Bueno, me verá como un aliado, como un amigo, como un gobernador, como alguien que lo pueda ayudar. Pero mi posición en este momento está muy clara. El segundo punto que le dije, de la figura para que vengan alimentos y medicinas. Bueno. Y el tercero, tienen que haber medidas urgentes para el tema de la inseguridad.
Es terrible lo que se está viviendo. Bueno, está bien, pero, En los dos problemas. Yo venía ahorita para acá pero para eso... y había una cola allí aquí en la Avenida Miranda. en la avenida Miranda y otra saliendo del apartamento donde estoy, que eso es terrible, terrible. Y uno va al barrio, a mí no me lo están contando, yo voy al barrio, voy a la comunidad, visito a la gente, abro la nevera, me meto a la casa, al ranchito, hablo con la persona y me cuentan el dolor que están padeciendo. ¿Qué piensa la persona cuando te encuentra? ¿Te rechaza? Lloran, ¿te dice traidor? me abrazan, ¿Te dicen me besan, traidor? ¿Te dicen qué? me dicen Eso tantas en Maracaibo, cosas aquí en Caracas, por ejemplo. Bueno, ayer estuve en una clínica y habían como 15 personas y creo que 12 me saludaron, se hicieron fotos conmigo, me abrazaron, me hicieron, una señora me dijo. Entonces te vas a lanzar. Me dijo. Si no te lanzas, entonces con ese sentido. Me dijo, mire, rece todos los días a las 3 de la tarde a las 3 divinas personas. Después yo le comenté a otra amiga, pero bueno, no me dijo qué es lo que debo rezar, pero voy a averiguar. Lo que le quiero, pero también en el aeropuerto de aquí de Caracas, y lo estás haciendo. Un joven un día me dijo, rezando. mire, cuidado con eso que están diciendo por ahí. Y yo le dije, no se preocupe, que yo míreme a los ojos para que usted vea que estamos firmes y claros en nuestros valores y principios. Porque yo en mi vida, en el recorrido de mi vida, que no ha sido fácil, de mi lucha política, he tenido tropiezos, he tenido caídas, me he equivocado, pero jamás he dudado, ni titubeado en cuanto a mis valores y principios. Por ahora, ¿estás rezando? Siempre rezo. A las 3 de la tarde. Voy a empezar. Bueno, gracias Manuel Rosales, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.